Estamos una vez más aquí en su espacio, El Debate en Femenino. Hoy tenemos un invitadazo, Ricardo Morán, quien es un aliado de nosotras las mujeres y viene a hablarnos de todas estas masculinidades positivas contra la masculinidad hegemónica. Yo soy María. Yo soy Luz y hoy vengo en Juan Lucio porque voy a sacarlo, claramente, por supuesto que sí, porque vamos a tocar estos temas importantes. Yo soy Nat y vengo de Nat. ¿Y tú, María? Yo vengo de Mario, güey. Está bien. Y bueno, o sea, como pueden darse ¿Pero cuenta... dónde está Ricardo? Sí, exacto, es omnipotente. Vas a ver, amigo, ¿no viniste? Pues miren, la verdad es que por cuestiones de trabajo nos habló y de hecho va a estar por vía remota. Omnipresente, brother. Omnipotente. Omnipresente. Ah, no, sí, es que también es masculinidad. Es omnipotente. Claro. Así que... Tenía que aflorar esa masculinidad, pues, Discúlpenme. Lucio. Es que yo me siento omnipotente. Ok, pero es omnipresente y esta noche ¿en dónde está o qué onda? Está viajando, está rumbo a Nueva York, le mandamos un gran saludo, pero lo tenemos vía telefónica y nos vamos a estar dando como estas preguntas y estos cuestionamientos que todos nos tenemos y que decimos, ¿qué es esto de la masculinidad? Y ya ahorita que vía telefónica que no nos conteste. Va, que va, me parece perfecto. Disculpen que no venía preparada, ¿verdad? Ay, sí. Con sus papelitos acá. Con mis papelitos. No, es que acuérdense que yo soy Dori. Yo soy Dori y si no me ponen acá Mamá Dori. mi anotación. Semos. Qué bueno que no se llama Dora. Sí. Oigan, machos, ya no. Sacándole albura, todo lo que da. Me voy a divertir Bueno. mucho en este programa, Sí, chicas. ya sé. Está bien, chiques. Vamos. Bueno, a ver. ¿Cuáles crees que son los retos que los hombres viven ante las nuevas masculinidades? Antes que nada, muy buenas tardes, muy buenas Hello. noches. Lamento mucho no poder estar presente. Hubo un cambio en mi tema de trabajo que me impidió poder estar con ustedes. Tenía muchas ganas de estar ahí presente, pero vamos a ver si a través de esta manera pues podemos comenzar un diálogo y de todos modos, si ustedes están de acuerdo, me gustaría poder hacerlo de manera presencial en otros programas más a futuro. Sí, súper sí. Otra En ocasión. relación a la primera pregunta acerca de cuál creo que son los retos que los hombres viven ante las nuevas masculinidades, yo creo que el primer reto es la desinformación. Actualmente con tantos medios de comunicación que por un lado dan beneficios, pero por otro lado nos abruman, es difícil, ¿no? Con tanto flujo de datos, de personalidades, de influencers, poder discernir realmente quién sí, quién no. Hay gente que a través de estos medios está realizando un debate serio, que está realmente analizando de una manera profesional, ¿no? Como nosotras. Por supuesto. Cómo están viviéndose actualmente las nuevas masculinidades. Pero también hay mucha gente que no lo está haciendo de esa manera. El problema primero que yo me enfrento, o creo que nos enfrentamos los hombres, es eso. ¿A quién escuchamos? ¿No? Qué importante. Y sobre todo las nuevas generaciones, los más jóvenes, los adolescentes sobre todo, que es en la etapa en que empiezas a forjarte una identidad. Es una etapa que es muy, muy sensible a información que pueda ser correcta o incorrecta. Y eso me lleva a una primera reflexión. Realmente quien debería ayudarnos o quien debería forjar nuestra masculinidad saludable tiene que ser nuestra familia. Y quizá el primer reto que tenemos actualmente como sociedad es ese. La familia ha sufrido una modificación a partir de las necesidades socioeconómicas que enfrentan los diferentes niveles socioeconómicos, que impiden que pueda existir una convivencia constante y permanente de ambos padres con sus hijos. Eso obviamente dificulta mucho que pueda haber una supervisión, un contacto sano, constante y presente. Y ese creo que son de los primeros retos que tenemos que enfrentar para poder tener como una masculinidad sana. Los jóvenes terminan tomando ejemplos equivocados, estereotipos y arquetipos que ven en medios de comunicación, en amistades. O siguen gente como el Temacho. Personas que quizás Ay, no son los sí, mejores qué ejemplos. espanto.
y empieza a haber mucha desinformación. Eso es algo que es preocupante porque precisamente algo que antropológicamente nos llevó a ser una sociedad tan compleja es el esquema de la tribu, que es lo que nos permitió sobrevivir como especie durante cientos de miles de años y que actualmente en qué nos beneficiaba, que nos daba precisamente un círculo de apoyo, nos daba rituales de transición, nos daba medios para solucionar muchas cosas y que actualmente eso se transformó, digamos, o era el ejemplo de la familia y que actualmente está muy afectado. Entonces, quizá podemos decir que esos son los primeros retos que enfrentamos los hombres para poder vivir una masculinidad sana. Y en esta participación tan honesta que nos da Ricardo, y sobre todo como individual y privada, ¿qué sería una masculinidad tóxica? O sea, ¿cuáles son estas características o estos estereotipos que sí enmarcan esto que no debería ser? O sea, entonces, masculinidad tóxica es diferente a masculinidad hegemónica. Es parte de la masculinidad. O sea, es una conducta entonces dentro de la hegemónica. Son las conductas dentro de la masculinidad hegemónica. Okay. El término de masculinidad hegemónica surge en 1985. Esto significa que tenemos 40 años ya en conceptualización. 39, a mí no me han decidido. No, la fecha. A mí no me sacan pero las solo cuentas. dije 85. Pero todavía no sabemos en qué mes, entonces vamos a investigar en qué mes, porque son 39 años. Bueno, porque aquí nos quiere pasar a casi 40 años, pero aparte, ojo aquí, el feminismo ha avanzado a grandes, o sea, a pasos agigantados, justo porque las mujeres hemos tenido una lucha muy, 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 muy fuerte a poder visibilizar esto. En cambio, las masculinidades es algo que creemos muy nuevo. Hay personas que no tienen contexto de esto. Por eso decía esa cifra, otra vez por eso redondeaba el número a 40 años, porque pareciera que fue hace unos años, y no es así. Fíjate que justo ahorita que hablaba de la tribu, quiero compartirles algo que me llama la atención, porque, a ver, más allá de la cuenta de los años que nos salgan o no nos salgan, tenemos que recordar que cuando empezamos justo a hacer, dejamos de ser nómadas y empezamos a ser sedentarios, entonces quienes salían a cazar eran los hombres, que obviamente salían a cazar porque pues eran los que tenían más fuerza, los que, pues bueno, físicamente pues eran más aptos para salir a cazar. Entonces, el rol en las mujeres se quedó como de cuidadoras, como lo que hoy en día, ¿no? Seguimos perpetuando. Es el ama de casa. Exacto, seguimos perpetuando, pero la sociedad ha ido cambiando. O sea, hoy día salimos a trabajar hombres y mujeres por igual y al final toda esta parte tenemos que empezar como a deconstruirla porque ya ambos salen y de todas maneras la parte de cuidadoras, la parte de quienes se encargan del hogar, de las labores del hogar y todo lo que implica, porque no nada más es eso, seguimos siendo las mujeres. Entonces, qué importante justo entender toda esta parte y cómo podemos ir cambiando para ir llegando a lo que siempre hemos hablado, este piso parejo. Es que fíjate que estos ejemplos de masculinidad tóxica implica la necesidad de competir. Esta parte que decías de la caza, de yo soy el que más mamuts trae a la cueva, ¿no? Y aparte competir agresivamente. O sea, no solamente es la competencia, sino de demostrar una superioridad, ¿no? Dominar a los demás. La represión emocional de yo no puedo mostrarme débil a mis iguales y mucho menos tampoco ante las mujeres. La represión, la tendencia a la violencia y a la glorificación de sus conductas. O sea, es que yo soy el más potente, yo soy Juan Camaney, ¿no? O sea, y yo no puedo llorar como las mujeres, ¿no? Claro. El aislamiento, que también es una de las características muy, muy, muy específicas de esta masculinidad tóxica. Es de a veces el líder está solo, el líder va a la cabeza. La poca empatía que puedan llegar a sentir por sus iguales, ya sea hombres, mujeres, no pueden tener esta química y esta conexión con otros seres, y creo que esas son de las cosas más importantes, y el concepto de virilidad, ¿no? O sea, y
conforme fuimos avanzando en la sociedad, empezamos a descubrir esta imposición de el hombre exitoso, el hombre de alto valor, el alfa, lobo plateado, no sé cuántas cosas. Entonces, y estas ideas se fueron remarcando desde el patriarcado y obviamente se fueron enmarcando y perpetuando en un sistema educacional que fue transmitiendo estas características de generación en generación. Un hombre no debe llorar, un hombre no debe mostrarse sensible y entonces... Sí, hay que reprimir emociones para seguir siendo el macho fuerte, etcétera, ¿no? Y no puede, sí, y lo femenino es como es vulnerable y es emocional. Es lo delicado, ay, pobrecita, ay, o sea, como que lo poquito le toca a ella también, ¿no? Es correcto. Y entonces desde ahí, pues obviamente era muy complicado para los hombres sentir esta conexión con lo femenino. Yo por eso tengo la segunda pregunta para Ricardo, que es, en tu punto de vista personal, ya que empezamos a enfrentar como qué es estas masculinidades tóxicas, ¿qué es lo más difícil que has vivido dentro de los estereotipos de masculinidades hegemónicas? Sobre la segunda pregunta, que acerca de mi punto de vista, ¿qué es lo más difícil que he vivido desde el estereotipo de una masculinidad hegemónica? Muy joven. Ay, su suspiro. Muy joven, hace muchos años. Sí, no se me permitía poder manifestar, o no es que se me negara, pero yo sentía que no podía yo manifestar mis emociones, sobre todo mi parte, digamos, más sensible. No porque se me castigara, ni se me golpeara, ni se me quitara nada, pero no sentía ese ambiente como para poder, enfrente de las figuras masculinas, poder expresar eso, al menos en mi primera etapa de vida. Y eso hasta cierto punto, pues era... no era algo traumante, pero quizá ni siquiera lo tenía yo racionalizado al 100%. Después me di cuenta de ello. Más adelante, mis padres vivieron, o sea, yo soy hijo de papás divorciados, ambos mis papás ya fallecieron, pero mis dos padres vivieron un proceso separado de terapia que les permitió abrirse a muchos aspectos de su personalidad. En el caso de mi papá, de esa parte más abierta, más sensible, más, ¿no? Que a mí también me ayudó para poder sentirme en confianza, para poder manifestarme, digamos, en todo mi personalidad, ¿no? Entonces, esa parte de la censura no explícita es algo que lo que enfrentamos, ¿no? Los hombres muchas veces. No necesariamente hay una prohibición, pero hay algo que te hace sentir que no debes expresar ciertas cosas. Y en el caso, por ejemplo, de los amigos, digamos que ahí es una cuestión más como no poder mostrar debilidad, ¿no? O sea, aquel que mostraba debilidad se le atacaba, se le ridiculizaba, se le denostaba, ¿no? Y quizá a mí no me pasó tanto directamente, pero sí fui testigo de eso. Y es algo que pues, los buleaban. Cada uno manejó de manera diferente. Claro, es que era muy común. Hay unos que lo manejaron desde la imposición física de a mí me hablas así, vas a ver cómo te va. Y había unos que se quedaban callados. Fíjense qué importante, y gracias Ricardo por compartirnos desde su experiencia. Aquí creo que hay un punto de concordancia con las mujeres, que es la censura. A las mujeres se nos dijo explícitamente, pero es diferente. A ellos fue como velada, nadie te dijo cállate, pero a nosotras nos dijeron calladitas nos vemos más bonitas. Pero también a ellos es no hables de cosas que te pueden ver o te pueden hacer ver vulnerable o débil. Pero yo creo que no todos los casos, o sea, a lo mejor a él no se lo dijeron explícitamente, aunque acuérdense que siempre también el lenguaje corporal y ese lenguaje que, o sea, que no expresamos verbalmente cuenta mucho, pero hay a quienes sí, y lo hablamos en el programa pasado con Yola, ¿a cuántos niños o a cuántos hombres no les han dicho, no, los niños no lloran, ¿no? O no te puedes ver vulnerable o no, o sea, no, los niños fuertes, ¿no? Pilas. Cabrones. Claro. También en la parte social, o sea, como decía, en la escuela y pues los molestaban, ¿no? O sea, claro. Obviamente el bullying que les hacían de, ay, está llorando, niña, ja, ja, ja. Entonces, pues obviamente dices, no lo vuelvo a hacer. O alguien que lo vio y que
pensaba en hacerlo o se sentía también vulnerable, dice, no, mejor yo no, porque si no me van a agarrar aquí de su burrito. Y es que imagínate, en estos contextos donde los hombres son competitivos, en donde juegan deportes, en donde en donde son fuertes y son valientes y ellos son los que todo la pueden. Ajá, claro. Entonces como que el reprimir todas esas emociones los lleva a un pedo después más grande. O tener grandes, espérame, fíjate que yo creo que más grandes, o sea, ya cuando empiezan a ser ya adultos mayores, ya también como que esa resistencia que tienen al no, yo soy el fuerte y todo, pero empiezan a llevar una casa, una familia, empiezan con duelos familiares, sus padres, etcétera, empiezan con, no, a ver, yo soy aquí el fuerte, yo, y no, o sea, tiene que llegar el momento en que dices, güey, me derrumbo, ¿por qué? Porque perdí mi casa, o perdí mi trabajo, o perdí a mis padres. Obviamente ya es un duelo y ya no tiene nada de malo. Y es que lo que dices es muy cierto. Llega un momento en que la presión social es tan alta que entonces no tienen herramientas suficientes. Y, por ejemplo, retomo un poco lo que decía Ricardo, cuando sus papás, tal vez de manera anticipada, en un momento en que no era tan permisible o tan bien visto ir a terapia, porque recordemos que hace 20 años ir a terapia, incluso hoy, hay muchas familias que siguen creyendo que ir a terapia es igual a locura. O sea, mucha gente no cree en vamos a terapia para sanar. Es como, yo no estoy loco, por eso no puedo ir a terapia, ¿no? Que vayan los locos. Y creo que van los valientes, va la gente que va a animar a escuchar lo que no es agradable a nuestros oídos y a nuestros procesos, pero que conforme vamos creciendo en esta incomodidad, nos va también haciendo más cómodos con nuestra permanencia por dentro, o sea, nuestra estancia por dentro de quiénes somos. Y la tercera pregunta, ¿quién la quiere hacer? ¡Yo! A ver, ¿cómo has enfrentado el reto de construir la educación patriarcal que nos tocó vivir a esta generación? Pues yo creo que el momento donde me vi, como podemos decir, retado, fue cuando me convertí en papá. Porque es cuando te toca ser guía y maestro precisamente de la siguiente generación, tanto para mi niña como para mi niño. Creo que ese fue el mayor reto. Y también con mis parejas me ha tocado ir construyendo, digamos, la versión de mí como hombre, de alguna manera. Y como decía yo, alejarme de esa parte que no me permitían expresarme en algunos aspectos de mi vida cuando era niño. Y por otro lado, sentir la confianza de poder expresar, digamos, las emociones. Entonces, yo creo que lo primero, o mi reto mayor, fue cómo hacer que mis hijos pudieran, digamos, tener la posibilidad de ver la masculinidad en mí y mi hijo en él mismo de una manera diferente. Y como ya mencionaba, o en otras preguntas estaba comentando, realmente es a través de abrir el diálogo, ¿no? De permitir que se expresen como ellos son, en su forma de ser, en su personalidad, poder explicarles el porqué de mis acciones y también hacerles ver que tiene que haber un respeto siempre de hombre a mujer, pero también de ser humano a ser humano. Yo creo que es parte de construirse. Sí, a ver, creo que, y vuelvo a las coincidencias, porque creo que aquí, al menos yo lo voy a hablar también de manera personal, la manera en que yo empecé a deconstruir muchos pensamientos de esta estructura educacional impuesta o que venía así por la generación, fue el momento de ser mamá. Cuando me empecé a cuestionar qué tipo de maternidad quería desarrollar. Y eso, fíjense, es que el ser mamá nos cambia, o ser padres nos cambia la vida de manera tan profunda, no hay vuelta atrás. O sea, es como, ¿qué voy a hacer para ellos? Pero también, ¿qué voy a hacer para mí misma? Porque el ejemplo arrasa, siempre lo he dicho. Entonces, creo que hoy las generaciones, también otra de las cosas que he visto, a diferencia de nosotros, es que empiezan a preguntarse y a cuestionarse incluso antes de ser papás. Y eso claro. Es 5 pasos adelante y está increíble que hoy se generen como estas ideas de qué mujer quiero ser o qué mujer quiero dar a conocer al mundo o qué hombre quiero dar, qué imagen de hombre quiero dar a conocer al mundo. Y eso me parece sensacional. ¿Qué opinan? Pues sí, yo también, sí coincido totalmente contigo. Yo creo que es una de las cosas que yo más les digo en los programas siempre, y es que
todo este tipo de educación tenemos que empezarlo desde que están en la cuna. Vaya, es más, desde antes, o sea, desde que si ya decidiste que sí ibas a ser mamá, papá o lo que sea, porque no es exclusivo de las mujeres, tienes que educarte, o sea, tienes que pensar qué tipo de maternidad, paternidad vas a ejercer, es todo, es preguntarte, cuestionarte todo y aparte también enfrentarte a los retos de ir en contra de lo que ya está establecido o estipulado, o sea, porque muchas veces te juzgan, ¿no? No, ¿cómo vas a dejar que tu hijo, ¿no? Haga un berrinche. Yo, una nalgada y mira, rapidito, y no, o sea, son todo lo que nosotros queremos enseñarles, o sea, de paciencia, de como Ricardo nos decía, ¿no? De ser humano a ser humano, ese respeto, o sea, ¿cómo puedes pedirle a tu hijo, oye hijo, por favor, no vayas a la escuela a pegar, vamos a primero tratar de negociar, de hablar, claro. Si tú a la primera de cambios claro. En tu casa le vas a meter una nalgada o le vas a aventar la chancla o lo que sea, o sea, tenemos que educar con el ejemplo. Entonces, qué valioso todo esto y qué valioso y es de reconocerse que Ricardo lo ponga en práctica desde su casa. Claro, ¿no? Por eso fue la invitación hacia Ricardo, porque digamos, hemos tenido algunas personas que son activistas, que son especialistas en el tema, pero creo que también es muy valioso desde una participación desde lo privado. Desde un ámbito de lo que vivimos en el día a día, porque eso nos acerca a todas las personas que están del otro lado de la pantalla. El hecho de un hombre en su día a día, cómo vive esta nueva masculinidad, esta paternidad, ¿no? Y también cuáles son los retos que ha estado cambiando en su ser, esta transformación. Porque lo decía él ahorita en esta respuesta. También sus relaciones han sido parte fundamental para el constructo de su versión de hoy. Y eso es sumamente valioso. Sumamente valioso porque rompen el círculo. Ok, pues es que sí. Hashtag yo soy Baldoni, ¿no es cierto? No es cierto. Lo que pasa es que es lo que también nos está tratando de decir, ¿no? O sea, de no repetir los patrones claro. Que a él educaron, que dicen, no, pues ahorita yo no lo quiero repetir con mis hijos, entonces, claro. O sea, sí me doy cuenta, ¿no? Y es parte de la misma deconstrucción, ¿no? Y está padrísimo porque hay muchas personas que se dan cuenta, pero que no se animan a dar el siguiente paso de poder romper con ajá, y de decir, círculo. No está, romper el círculo. No, pero, ya páguenme, oigan. Pero, o sea, de aceptar que no está mal, o sea, está bien el decir, ¿saben qué? Yo aquí rompo con esto porque yo no quiero que mis hijos crezcan con esto, no porque digan, también hay gente que diga, ay, no, yo crecí traumado y la chancla me dolió y acá la tengo marcada todavía y tengo que ir a terapia. O sea, y el que sí, no importa, también. También puede ser el que sí, pero bueno, realmente es más hacia la parte humana, ¿no? Hacia la calidad que quieres, ¿no? Sí. Darle a tus bendiciones. Y a ti mismo también, porque esa es otra cosa. Creo que el bienestar y el de construirnos, el principal beneficiario somos nosotros mismos. Sí, claro. O sea, nuestro entorno, nuestro ecosistema y nuestra familia y las personas. Y no está mal aceptarlo. No. Y no está mal y no va contra nuestros padres. No. El querer romper con esa estructura y con esos patrones, porque no, o sea, no. O sea, no está mal y no sentirse así de no, a mí así me educaron y tengo que hacerlo porque si no mis papás también. No estoy dando legado de mis papás. Exactamente. Porque finalmente también ellos tenían pues lo que les tocó vivir a ellos, o sea, lo que les tocó educar, siendo educados. Y no significa que porque nosotros transformemos o modifiquemos va en deterioro, al contrario, creo que va mejorando y sobre todo también damos como testimonio del amor que les tenemos siendo mejores. O sea, porque el mejorar y el transformar siempre tiene un trasfondo, debe ser un trasfondo amoroso. Sí. ¿No? Exacto. Es correcto. Bueno, a ver, pregúntale. Ahí va otra. Venga, Ricardo. ¿Crees que los hombres, bueno, varones. Los hombres. No, porque estos sí son hombres. ¿Deben mostrar su vulnerabilidad más seguido? Yo creo que algo muy importante es entender
los términos que muchas veces utilizamos, ¿no? ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? Entendemos debilidad, entendemos sensibilidad, entendemos poder expresar libremente mis ideas, todo eso junto. Creo que es importante porque muchas veces, aunque pareciera obvio, los términos muchas veces generan confusión en cuanto a lo que cada quien puede interpretar. Sí. Pero si entendemos vulnerabilidad por sensibilidad o por sentirnos en algún momento débiles, ¿no? Y manifestarlo, yo creo que pues sí deberíamos poder hacerlo, ¿no? Pero otra vez, es una situación no que se nos prohíba. En algunos casos y en algunos casos, sí hay que haber discursos. Y casos también, somos incluyentes. De una manera y no de otra. Pero nos manejamos siempre primero por el ejemplo, cuando somos niños, para entender cómo es que debemos ser como seres humanos y cómo es que debemos relacionarnos con todos los demás. Nuestra primera referencia son nuestros padres. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, con yo soy papá de una nena de 7 años y mi hijo tiene 10. Y en algún momento, jugando con mi niña, hice la mueca que estaba llorando. Y mi niña me dijo, no, tú no debes llorar porque tú eres un adulto. Y yo en mi vida le he dicho a mi hija que no llore, nunca. Y me llamó la atención. Que dije, ¿cómo ella interpreta eso? Porque nunca se le ha negado, nunca se le ha regañado ni limitado para que lo pueda expresar, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos ver primero que en nuestro primer círculo la gente que nos rodea pueda manifestarse de esa manera para que nosotros podamos hacerlo igualmente. Y claro que es liberador, por supuesto. Claro que cuando también sentimos un estado vulnerable permanente, eso ya también es señal de que tenemos algún tema psicológico que quizá deba ser atendido a través de un apoyo de un profesional. Es muy importante considerar eso. Es que qué importante es esta parte de es que eso también va de la mano con la terapia. La terapia nos va a ayudar. Pero el aceptarlo, o sea, como dice, o sea, si sabes que tienes un pedo, atiéndelo, ¿no? Pero la onda es aceptarlo dentro de esa vulnerabilidad que hay que aceptar y que no hay que reprimir. Y es que también la información, y por eso también es importante su primera respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo hay tanta información? Y saber elegir. Me voy a curar en TikTok viendo al tema. No, es que es bien importante, porque mira, si ponemos como sinónimo de vulnerabilidad debilidad, pues claro que no es así. De hecho, yo aprendí a título personal que yo tenía ciertas conductas machistas y muy duras, y yo me enjuiciaba muy duramente hacia mí misma. Incluso cuando viví el tema de la violencia, me costaba mucho trabajo hablar de ello porque yo decía que no podía mostrarme de manera débil ante los demás o mostrar mi vulnerabilidad más privada, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer este ejercicio de contar mi experiencia, creo que entendí que yo me vuelvo más fuerte a través de mi vulnerabilidad. Y no por exponerla ni hacerla pública, sino porque cuando yo hablo, sano. Y cuando muestro mi emoción, y entonces empiezo a identificar mis emociones. Claro. Entiendo que la vulnerabilidad es el cúmulo de frustración, de dolor, de tristeza, de amor no dado. Entonces, ahí empiezas, como ya sabes, a hacer el hilito. Sí, de varias emociones. Y cuando las identificas, entonces, puedes empezar a sanarlas y puedes darles el remedio o como este bálsamo de una manera como muy transparente. Y creo que en ese proceso a los hombres no se les ha dado esa oportunidad de empezar a definir cuáles son sus emociones, de cómo empezarlas a expresar, a comunicarlas, y por ende era como, no, o sea, no, los niños no hablan de esto, no, los hombres sí, no le sacas lloran la vuelta y ya, claro. O sea, de no me siento mal, vamos para adelante, ¿no? Es correcto. Yo quiero compartirles muy personalmente que yo creo o considero que la vulnerabilidad, caramba, siempre me traba esa palabra, para mí está asociada un poco también a la confianza. O sea, yo me muestro vulnerable con las personas en las que confío, o sea, como mi círculo más cercano. No voy como llorando por la vida, ¿sabes? Bueno, a veces sí.
A veces manejo y lloro, porque una lloradita y hay que seguir con la vida, ¿no? Pero... Qué sabroso es llorar en el volante. Y cantando, aparte. Me nublo, oiga. No, yo sí. Ay, no yo veo. sí, es que yo ya lloro, mira, se me salen como María Félix. En muerta, pero de pie, como los árboles. Pues así justamente. Por ver tanta mamada es O sea, que... ¿Ves? ¿A quién ves? ¿Con quién te informas? La expresión hegemónica del patriarcado. Exactamente. Yo creo que cuando te muestras sensible, vulnerable con alguien con quien confías, entonces empiezas a hacer estas conexiones reales y genuinas, empezando desde tu pareja, ¿no? Tu pareja, tus hijos, y desde ahí se pueden construir cosas bien positivas. Entonces, la vulnerabilidad para mí no solo está asociada al llorar, sino al abrir todo lo que traemos dentro y poder compartirlo con otra persona, y desde ahí se construye. Exacto, como No lo se que destruye. decía Luz, que son como varias situaciones, ¿no? Varias emociones. Exacto. Y qué poderoso es esto. Yo creo que por eso le vamos a hacer una siguiente pregunta, porque cuando los hombres no tienen esta confianza para poder expresarse y para poder también sentir, que son dos cosas, la expresión y el sentir, Claro. Creo que la siguiente pregunta me gustaría es que ¿crees que las mujeres deberíamos de cambiar o modificar nuestra percepción de la masculinidad? Porque creo que es importante que también nosotros hagamos un análisis sobre estamos haciendo las cosas bien, no la estamos haciendo, ¿no? Creo que es lo mismo que contesté en la primera pregunta, ¿no? Actualmente los medios de comunicación electrónicos facilitan el flujo de la información de una manera increíble, pero también hay mucha paja, hay mucha información que son opiniones y que se dan de facto, y creo que eso también confunde un poco, ¿no? Acerca de lo que eso debe ser un hombre. Entonces creo que nuevamente, ¿no? Debemos acceder a los espacios serios, a la gente seria, que realmente está tratando el asunto de una manera profesional, para que podamos programa de el confianza. debate, y que obviamente podamos llegar a una conclusión en la cual podamos entender al hombre más allá de los estereotipos que muchas veces con el que se le ve, ¿no? Creo que también la experiencia que cada quien tiene en su vida nos marca, por eso es experiencia, ¿no? Y vale mucho, porque es lo que hemos aprendido a través del camino de la vida. Sin embargo, es importante también analizar el porqué de este camino a veces no ha sucedido. Las elecciones que tomamos no es una lotería. Y cuando empezamos a darnos cuenta que estamos entrando en patrones, me refiero, por ejemplo, en el caso de las parejas, a elegir parejas de un cierto estilo, eso no es una casualidad. Estamos buscando seguir un tipo de persona con la cual queremos nosotros empatar. Y eso también tiene que ser un trabajo individual, psicológico, para descubrirlo. Porque creo que hay muchos tipos de formas en los cuales nosotros podemos encontrar, ¿no?, alguien con quien podamos convivir. Me refiero a pareja. Entonces es importante ser crítico acerca de lo que escuchamos, ¿no? Y analizarlo más allá de lo que la persona quiere, ¿no? Quiere atraer solamente gente para que vea lo que está promoviendo, o es gente seria, es gente que ha trabajado mucho tiempo en el tema, que está preocupado realmente o preocupada realmente por esparcir información adecuada, ¿no? Y verás, yo en lo personal puedo decir que he conocido de todo tipo de hombres, ¿no? Desde hombres efectivamente muy misóginos, que se expresan muy mal de las mujeres, que tratan mal a sus parejas, pero también tengo muchos ejemplos de hombres que se levantan todos los días y que dan todo por su familia, por sus mujeres, y que muchas veces, como no salen en las noticias, como no son headline, pareciera que no existen y que solo existen aquellos que realizan actos innombrables con las mujeres, ¿no? Entonces, también es importante ser crítico, creo, en ese aspecto. Claro. Pues sí, es que aparte un encabezado, ¿cómo va a decir algo positivo? Claro. No va a vender. Exactamente. No va a vender. Y pero yo creo que, fíjate que aquí Ricardo, o sea, se enfocó un poco más en el tema de la masculinidad, de cómo nos definimos ante incluso las mujeres, pero yo sí creo que las mujeres tendríamos que cambiar
un poco la percepción de cómo vemos a los hombres. Porque tenemos esta idea de hombres de alto valor, hombres que resuelvan todo. O sea, que me cuide, me proteja a mí, pero ¿quién lo protege a él? Claro, o sea, como no, o sea, yo quiero ser cuidada, pero Exacto. no me parece o no tengo en mente y en mi inconsciente que yo también puedo protegerlo y cuidarlo. Y creo que, y esto no va, no, o sea, no es un argumento. Pero es un vaivén. Sí, lo claro. que quieres y lo que pides. Lo estamos hablando desde una línea de salud, o sea, de equilibrio, porque tampoco se trata de que seamos clínicas de rehabilitación, o sea, claro. No, por eso hay que ser muy cuidadoso con los términos. A su casa ahí. No, pero es que hay muchas mujeres, es que yo conmigo va a cambiar, no, es el hecho, o sea, por eso hay que ser muy cuidadoso en esta línea tan delgada de puedo entender que él también puede equivocarse y que puede también tener estos periodos de vulnerabilidad, pero también sé distinguir cuando esos periodos de vulnerabilidad ya es comodidad, ¿no? Y es una línea sumamente delgada. No, donde ya sale de tus manos, en donde, como Ricardo lo decía anteriormente, en donde ya es constante y entonces ya se están viendo otros síntomas en donde tiene que atenderlos un profesional, no tu pareja, ¿no? Exacto. Sí, pues sí, no somos bote de basura. Fíjense. Ok, bueno, a ver, pero antes quiero poner... ¿Ordenando? Ajá, sí, espérame. Pero ordenando déjame que suba el agua al tinaco, porque como venga Juan Lucio... ¡Qué mala! Aquí terminamos el programa. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. No, espérense. Es que, a ver, hay un movimiento de hombres que también ha estado impulsando estas nuevas masculinidades. Claro, hay un círculo de hombres. Y sí son hombres, o sea, no han sido a través del feminismo ni a través de las mujeres, porque creo que también estos hombres han entendido que esta nueva corriente nace a partir de la democracia, del respeto, de esta idea de igualdad que también viene en el feminismo. Porque también si partimos del hecho de que el contrario del feminismo es el machismo, estamos equivocados en ello. Claro. Porque el feminismo es una corriente que defiende los derechos humanos de hombres y mujeres. ¿Sabe? Sí, entonces, es una conducta. El machismo son estereotipos, pues, aparte degenerativos, Exacto. en donde realmente siempre van a enmarcar la desigualdad y la supremacía de una sola persona, o sea, de un solo género. Entonces, no soy feminista, prefiero ser machista, no es así. O sea, en realidad, estos hombres han generado también un movimiento afirmativo y de mucho análisis, como una respuesta a esta masculinidad tradicional y que lo que quieren, pues generalmente también es poder tener una sociedad más equitativa y más justa. Bueno, yo te quiero preguntar, en tu experiencia, ¿cómo has vivido tu masculinidad y cómo has evolucionado en ella? Digamos que pues he vivido muchas etapas. Yo tuve la fortuna de vivir muy de cerca con mis abuelos paternos, con mi abuela materna, con varios hermanos son todos los hermanos de mi mamá, con muchos primos. Tuve una experiencia familiar muy rica de niño. Puedo decir que fui muy feliz, pero sí sentía yo una masculinidad muy agresiva de parte de mi papá, y no por una cuestión de que nos pegaran o mucho menos, pero era una situación muy, ¿cómo puedo decir?, donde lo que se hacía o no se hacía, principalmente lo dictaba en la casa, ¿no? Yo, a donde iba mi papá, sí iba yo, lo que se ve en la tele era lo que mi papá quería, junto con mi mamá, pero no había como mucho rango o espacio para que yo pudiera opinar o pudiera expresarme. Claro. Y había mucha presión para que fuera pues un buen estudiante, y sobre todo la parte, digamos, en el orden de la masculinidad, de parte de mi papá. Totalmente. Yo sí viví mucha presión, como para que fuera como un gran, así, como un hombre de como bien. Casanova, ¿no? O sea, como que mi papá quería que yo le platicara que tenía 3 novias y que un hombre de bien, cambiaba de novia cada mes, Casanova. Y yo no soy así. Entonces eso siempre generó un conflicto con él, ¿no? Aparte, mi papá sí era homofóbico, entonces si en algún momento alguien con algunos rasgos
o alguien que fue abiertamente homosexual se acercaba a mí, le molestaba mucho, ¿no? Okay. Y digamos que esa parte sí era como tensa con él. He tenido que cuidar mucho para que no hubiera conflicto, pues que no me viera, digamos, como no siendo como él quería, ¿no? Y ya más adulto, también en conjunto con él, tuvimos como una situación más abierta en donde pudimos expresar pues muchas cosas. Él me compartió muchas cosas que vivió de niño, de joven, y eso a mí me ayudó mucho también como para poder permitirme expresarme y ser también yo de manera pues amplia, ¿no? También mi círculo de amistades, yo fui muy excluyente de amistades que fueran pues mujeriegos o fueran agresivos o fueran fantoches. Nunca me sentí bien con esa gente. Entonces mis amistades pues son gente pues trabajadora, es gente dedicada a la familia, buenas personas. Entonces eso también es una cuestión de elección, creo yo, ¿no? Tú también vives en algún punto de tu vida, tú tienes el derecho de decidir qué masculinidad quieres. Creo que todos tenemos el poder de decisión, ¿no? O sea, incluso también las mujeres, ¿qué tipo de feminismo queremos? Hay desde el feminismo radical, desde el feminismo de ultraderecha también, pro familias, pro aborto. O sea, hay tantos caminos que nos pueden conducir a Roma y solo hay que aprender a elegir cuál nos viene bien a nosotros con lo que queremos, incluso también con lo que queremos dejar de creer. Porque también es otra de las características que es cuando empezamos a crecer, el cuestionarnos, el por qué creo lo que creo, el que si quiero seguir creyendo esto, claro, y me viene bien para hacia donde quiero dirigirme, ¿no? Y que muchas gracias por tu testimonio tan transparente, porque bien lo decías, o sea, y aquí retomamos, cómo los espacios seguros deben ser nuestros hogares, nuestras familias, nuestros padres, nuestro propio círculo de contención más cercano, porque si con nuestros papás no podemos generar esta confianza de poder expresar nuestras dudas, nuestras experiencias del día a día, pues esto también se va a reflejar hacia el exterior, ¿no? Claro. ¿Qué continúa? A ver, ahora me toca a mí. ¿Tú consideras que el feminismo ayuda a construir masculinidades más positivas? A ver, Ricardo. Yo creo que sí, en la medida en que no estereotipemos, en que dialoguemos y que nos acerquemos a escucharnos más allá de lo que nosotros tenemos como una expectativa de lo que deben ser las cosas, tanto de hombres para mujeres como de mujeres para hombres. Mientras nosotros seamos en toda nuestra plenitud, hombres y mujeres tenemos el derecho de ser lo que nosotros deseemos, lo que nosotros podemos hacer de una manera constructiva, mientras respetemos siempre a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el feminismo, por supuesto, que ayuda, ¿no? Que los hombres no estereotipen lo que significa ser feminista. Otra vez, que no nos dejemos llevar por lo que está en los medios, por lo que está en las redes sociales, que es basura, ¿no? Hay que ser muy críticos y analizar quiénes son los que nos están aportando información para que realmente podamos construir entre hombres y mujeres, obviamente, pues una vida armónica, una vida plena donde podamos sentirnos plenos y satisfechos. Yo sí aquí quiero apuntalar que el feminismo sí va encaminado hacia la igualdad de los géneros. O sea, creo que una de las características o de la desinformación más grande es que el feminismo es solo dar una mirada hacia las mujeres. Es sí darles una mirada hacia las desigualdades estructurales que hemos tenido las mujeres, pero también partir del hecho de que los hombres y las mujeres necesitamos espacios seguros en donde convivir de manera sana. Y por eso es que tendríamos que dar como estos pesos y contrapesos, pero creo que sí es cierto. O sea, en lo absoluto coincido con él. Creo que todos podemos elegir conscientemente, y si no lo hemos hecho, creo que es un muy buen momento para empezar a hacerlo, sobre qué tipo de masculinidad o feminismo queremos, cómo lo identificamos, ¿no? No, y rescatar el punto que él dice también, que es muy importante, de verdad seguir y acercarse a personas que sepan de lo que están hablando, no que lo hagan nada más por likes o por seguidores o por mantener sus cuentas
llenas, ¿no? Claro, es que ese es el caso muy, muy específico del Temach. O sea, Temach encontró un nicho en donde muchos hombres no tienen esta factibilidad o esta ideología tan bien marcada, y obviamente también en adolescencias y juventudes que no tienen estas figuras cercanas en su familia o dentro de sus círculos de contención más cercanos, y que se evocan a las redes sociales con un ser que sí tiene la frivolidad y muy marcado el machismo y muy marcado el patriarcal, o sea, el pensamiento patriarcal, en donde las mujeres han perdido su feminidad y entonces tendrían que estar en la cocina y tendrían que dejar de emitir juicios, ¿no? Entonces, claro, creo que es bien importante que, como lo dice, nos informemos y que quitemos este velo de la ignorancia y que aprendamos a cuestionar y, o sea, estoy en contra del feminismo, primero hay que ver qué es el feminismo, el verdadero, las nuevas corrientes, y solo así, y sí, ahí sí tener un punto de vista. Hay que leer, chavos, hay que leer. Bueno, a ver, yo quisiera a partir de esto y a partir de que yo la razón por la cual creo que en este programa invitamos a Ricardo fue que él tenía una visión pues de una masculinidad que contrasta y que ha estado evolucionando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que a partir de esto él nos pudiera dar algunas recomendaciones para que los hombres puedan explorar estos cambios en su masculinidad sin morir en el intento, ¿no? O sea, porque es bien importante. Puedan explorar cambios en su masculinidad sin morir en el intento. Pues depende obviamente su edad, ¿no? Si son ya hombres adultos, maduros, yo tengo 48 años, ¿no? Dependiendo obviamente el momento, la etapa en la que te encuentras, depende también lo que puedes hacer. Si eres un adulto joven, lo que tienes que buscar es acercarte a ejemplos virtuosos de masculinidad. Si ya eres un adulto, lo que tienes que hacer es fijarte cuál es el círculo con el que te rodeas, ¿no? ¿Quiénes son aquellos con los que tú decides frecuentar o mantener tu espacio? Tanto hombres como mujeres. Y darte cuenta si son gentes armónicas, si son gentes productivas, si es gente que está buscando siempre ser mejor o es todo lo contrario. Porque eso va a afectar tu masculinidad de una manera u otra. Y aparte, el ser la mejor versión de ti, como le digo yo a mi familia, y me digo a mí mismo, es un trabajo diario, donde vas a cometer errores, donde te vas a equivocar, pero si buscas precisamente estar en ese camino virtuoso, vas a tener siempre mejoras, siempre vas a tener un cambio positivo. Y siempre tienes que pensar que tú también debes convertirte para tu familia, tanto tu familia nuclear como tu familia extensa, tienes que ser el mejor ejemplo posible. Justo. Buscando siempre cuidarte, no solo para ti, sino para los demás. Este sentido de individualidad cuasi única, realmente no puede ser. Decía Sigmund Freud que no existe la psicología individual, y es que no podemos lograr nada solos. Yo no puedo ser la mejor versión de mí si no estoy apoyado por mi pareja, por mis hijos, por mi familia, y también las mujeres. Entonces, creo que debemos siempre buscar hacer equipo, hombres y mujeres, dentro de nuestra familia como círculo de amistades. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que uno de los objetivos que nos empezamos a plantear en el debate en femenino es mostrar también cómo sí hablamos de lo femenino, pero también encontramos estos puntos de concordancia con lo masculino, con las masculinidades. Y pues desde ahí empezar a tomar caminos a la par, que nos hagan construirnos y crecer juntos. Y esa es la causa por la cual empezamos con estos temas. Y qué importante es todo lo que nos dijo el día de hoy Ricardo, ¿no? O sea, entonces desde su experiencia, y repito, desde lo privado, porque creo que desde ahí encontramos también modelos muy virtuosos que son también muy positivos de mostrar. O sea, no necesitamos ir como al activista que promueva la nueva masculinidad, sino desde mi actuar del día a día, ¿no? Claro. Cómo es que lo vive él. Yo particularmente lo conozco y sé de todo lo que hace para ejercer esta nueva forma y cómo se construye y sabes, como siempre está en constante conciencia, ejercicio de conciencia, y eso está increíble. Sí, mucho.
Y aparte lee mucho y se informa. Sí, lee muchísimo. No tienes idea de cuánto se informa, no nada más anda viendo ahí qué cosas ven TikTok, sí, ¿no? sí. Sí, le gusta mucho leer. ¿Cómo ven? Nos queda poco tiempo, todavía nos queda tiempo, mucho tiempo, poco tiempo. Bueno, nada más, me gustaría saber, si todavía hay tiempo, en tu rol como papá, ¿cómo te involucras y qué tipo de paternidad ejerces? Bueno, yo estoy separado más o menos hace 4 años. Como decía, tengo una nena de 7 años y un hijo de 10. Y creo que estamos una semana compartiendo la custodia. Una semana están con su mamá y una semana conmigo. Y el tiempo que están conmigo trato de convivir con ellos lo más que puedo. O como decía, creo que el ejemplo es la mejor manera de que ellos van viendo, ¿no?, el cómo debe ser uno como ser humano, y en este caso pues como hombre, mi hijo, y con su madre, su hija, ¿no?, acerca de cómo debe ser como mujer. Entonces trato obviamente de ser la mejor versión para ellos, el mejor ejemplo para ellos. Trato de cuidarme, trato de que vean que mi vida y mi círculo es constructivo y no destructivo. Ay, no vayas realmente a chocar. Eso Llegas es bien. la manera más correcta en que se puede hacer, y abriendo diálogo con ellos, ¿no? Tratando de explicar lo más que puedo el porqué de mis acciones, para que no haya supuestos y que ellos también entiendan mis motivaciones como padre y mis objetivos. Eso muchas veces a algunos padres quizá les da miedo porque piensan que vamos a perder el control de los hijos, pero creo que es la mejor manera en que podamos educarlos. El ejemplo arrasa, ¿no? Sí, es lo que decíamos, o sea, como que todo se va concatenando, ¿no? Concatena. Bueno, matatenas, pero todo se conjunta, o sea, todo lo que hemos hablado el día de hoy va de la mano, ahora sí. Pues, a ver, yo creo que a mí me parece, y yo puedo dar fe y legalidad, que Ricardo es un hombre que paterna muy presente. Y esos son los retos de las nuevas masculinidades, ¿no? Ricardo, te reto a hacer un círculo de masculinidades. Okay. Así, entre ustedes, en tus compañeros de trabajo, tus familiares, tus amigos. Lo vamos a ayudar. Para ir creciendo, o sea, haciendo crecer, pues, la comunidad de masculinidades positivas, sanas, y hacer un poco a un lado o de construir las masculinidades hegemónicas. Me parece un reto interesante, ya que nos cuente si lo acepta, lo toma, y que aparte seamos nosotros testigos y amadrinemos y apadrinemos este círculo. Apadrínate un masculino. A tu masculín. Como la vez pasada nos apadrinó. Ah, mira el Gerson. Yo también puedo ser la madrina del masculín. Creo que, a ver, sería bien importante así que estos estatutos de desde dónde son estas nuevas masculinidades, cómo parten, cómo tú que nos escuchas, hombre, allá del otro lado, es, oye, yo quisiera empezar a ver cómo empiezo a hacer o ejercer una nueva masculinidad, qué características o qué actitudes tendría que tener. Pues creo que es este compromiso con el cambio personal, desde las expresiones de afectos, desde cómo expresas tu frustración, la vivencia incluso de la sexualidad, todo esto que involucra pues a la masculinidad. La lucha activa contra la violencia hacia las mujeres también es una característica de estas nuevas masculinidades, porque lo que queremos es una sociedad justa en donde la discriminación no sea la que impere, el asumir una forma igualitaria y responsable de los cuidados. Es decir, no nada más establecer que los cuidados son de las mujeres o de estos roles estereotipados de hombres y mujeres. El apoyo, impulso y visibilización de un modelo positivo y sano de las masculinidades, como es los hombres cuidadores, pacíficos, sensibles, este cambio de no me voy a los golpes, sino trato primero de entablar un diálogo, y el compromiso con el cambio en el ámbito público, porque también es bien importante. ¿Cómo es que vamos, tal vez, y aquí hay una reflexión, y sí de TikTok, en donde una escuela decía, si la broma es hiriente, ya no es broma, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo en este sentido? Porque muchos de los chistes en donde los hombres se manejan es que es broma y ya no se puede tocar nada, porque ya todo les duele. Es que si duele,
prácticamente no tendríamos por qué seguirlo haciendo, ¿no? Y bueno, esto es para generar una masa crítica, y aquí retomo un poco lo que decía Ricardo con Freud, ¿no? Finalmente este inconsciente colectivo funge como un impulso, ¿no? Algo que te va acarreando y que el constructo individual va generando esta masa crítica, que lo que queremos es generar una nueva generación con una nueva forma de pensar y que sea de manera inmediata, que no tenga que ver una deconstrucción, o sea, que ya lo traigan de casa. Y que eso les haga la vida más fácil a ellos, pero también nos las haga a todos en comunidad. Ay, sí. Claro. Pues ahí está el reto, ¿eh? Ahí está el reto. Hablando de masas, ¿no? De masitas. No, pero sí, o sea, ya para finalizar y para pues a ver si acepta el reto nuestro querido amigo Ricardo, pues seguimos hablando de masas en cuanto a pues grupos, ¿no? Claro. O sea, de yo te voy jalando para poder llegar a lo que tú dices, que ya sea de manera natural, no tengamos que estudiarlo casi, que aprenderlo, ¿no? Que sea algo con lo que ya se viene, con lo que ya se vive, a lo mejor a tus nietos o a tus bisnietos ya les toque vivir de esa forma, pero pues qué mejor que podamos empezar de esa forma, creando círculos y creando comunidades. Ya voy a quitar a Juan Lucio. Y nos vamos despidiendo, ¿qué les parece? Yo quisiera decirle a Ricardo, obviamente, que muchas gracias por estar de vía remota. Agradecemos también que, o sea, que en últimos momentos nos volvemos creativos y estamos así, porque finalmente la distancia solo es geografía, y cuando Exacto. tenemos la intención y ponemos todo en nuestras ganas, pues todo se acorta, todo es posible, y eso lo agradecemos mucho. ¿Quisieras darnos un último mensaje sobre algo que quisieras compartir con nuestra audiencia? Pues nada, la verdad es que agradezco mucho su invitación. Lamento, como mencionaba, no poder estar ahí presente. Ojalá y podamos en un futuro poder compartir en persona. Y los felicito por tener este espacio, ¿no? Haz tu círculo de donde hombres. podamos expresarnos y reflexionar acerca de lo que significa, ¿no? Las masculinidades, y también obviamente tratar el tema, ¿no? del feminismo, no como algo que se ha desvirtuado, sino como lo positivo que debe ser, ¿no? Las mujeres y los hombres tenemos que tener el derecho de poder ser quien nosotros deseemos, como ya decía, de una manera responsable y virtuosa. Gracias por considerar mi opinión, espero que les aporte algo en mis comentarios, y estoy a su disposición. Que tengan buenas noches. Bye, bye. Buen viaje. Sí. Y súper invitadísimo a regresar de nuevo, ¿no? Bueno, pero en físico, ahora ya no vamos a andar sí, hablando claro, que por vía remota y así. El chiste es que venga, que se atreva. Claro. No se atrevían, no es cierto. Se le hizo así. No, no, creo que, a ver, retomando ya para finalizar, porque ya estamos en tiempo, definir y decir que nosotros en el debate en femenino apoyamos a la equidad de género, no somos misándricas, y por el contrario... Y buscamos aliados. Buscamos aliados, así se buscan aliados. Respetuosos. Con masculinidades positivas. Que se animen a cuestionarse y cambiar. Pues el chiste es eso, ¿no? Crecer como comunidad y pisar parejo, que es lo que estamos buscando. Pues ojalá y se hayan quedado con mucho material en este episodio, esperando que si tienen dudas, comentarios o algo que compartirnos, quieren ser aliados, nos escriban y vengan. Sí, súper bienvenidos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio del año 2025. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche para seguir en el debate en femenino. Bye.